Pequeña, barata y portátil. Así es la Nintendo Switch Lite, pero ya es 2026. ¿Sigue valiendo la pena hoy o ya se quedó atrás? Descubrámoslo en este video. ¡Let's go! La Switch Lite salió en septiembre del 2019 como una versión más económica de la Nintendo Switch. Está pensada 100% para jugar en portátil, nada de TV, nada de Joy-Con desmontable. ¿Les gustaría saber sus especificaciones? Vamos allá. Pantalla LCD de 5.5 pulgadas, 1280 x 720 píxeles. Procesador Nvidia Tegra X1. Memoria interna de 32 GB, expandible hasta 2 TB por microSD. Bluetooth 4.1. Wi-Fi 5 GHz. USB tipo C solo para cargar la batería. Posee acelerómetro, giroscopio y también un sensor NFC para el Amiibo. Esta consola la compré en octubre del año pasado. O sea, no tengo ni un año de tenerla. Y es que en verdad yo quería ya una consola portátil y la Nintendo Switch nunca me gustó. Desde el 2017 que salió no me gustó, ya que yo soy más de sobremesa. Entonces la Switch yo sé que tiene esa habilidad de ser portátil y a la vez de sobremesa, pero no me gustó y tuvo demasiados errores también, si lo recuerdan, que los Joy-Con no se pegan bien o se despegan, no sé. Después salió la OLED, esa está buenísima. Pero en verdad yo ya quería una 100% portátil. Y si llega a salir la Switch 2 Lite así 100% portátil, también la voy a conseguir, porque me gusta más así portátil. Y los juegos, si se dan cuenta, son casi los mismos de la Wii U. Por eso es que no he hecho ese paso a la siguiente generación de Nintendo, sino que más bien preferí quedarme en Xbox. Y lo que va del momento me ha ido súper bien. Cuando voy de viaje o a hacer algún mandado, créanme que esto está excelente. Como protección y modificaciones, yo les recomiendo siempre comprar un estuche. Queda así el estuche, hasta trae sus correitas, trae una solapa también para poner aquí los juegos en físico. Y observen, queda totalmente sellada, hasta trae su agarradera aquí para que lo lleven de viaje. Ustedes pueden andar esto así tranquilo en la calle, si van al aeropuerto, solo la sacan y juegan. Genial. Y otra modificación que les recomiendo es cambiar los joystick originales. Este es el original y a esto ya se los cambié. Observen, estos ya son magnéticos. Significa que ya no tienen drift y va a costar bastante tiempo a que se arruinen. También, como acaban de observarlo, se recomienda bastante desde que la compren comprar de estos protectores de los joystick para que no se les desgasten. No sé si lo logran ver en la pantalla, ese pequeño brillo en la orilla en verdad es el vidrio templado. También es recomendable ponerlo desde el día 1 para que la pantalla no se les arruine ni tampoco tenga aruñones. Y otra modificación que tengo planeado hacerlo, pero muy a futuro, será cambiarle la pantalla, ya que actualmente uso una pantalla LCD. Se ve súper bien, eso sí, pero hay una modificación que ustedes le pueden poner una pantalla OLED y ya con eso va a quedar pero full Mickeys. No se recomienda jugar en exteriores si hay mucho sol, porque no se va a ver muy bien. Si hay una sombra así como de un árbol o de un edificio, se va a ver perfecto en exteriores. Lo bueno, y aquí hay algo que Nintendo hizo muy bien: gameplay portátil, compatible con Amiibos. Es cómoda, ligera y fácil de llevar. Ideal para jugar en cualquier lado. Corre exactamente los mismos juegos que la Nintendo Switch normal, pero en versión portátil. Y sí, todo se ve bien en su pantalla. Lo malo, pero aquí es donde empieza el problema en 2026. No puedes conectarla a la TV. No contiene vibración para juegos. Los controles no se pueden quitar. Si se daña un joystick, toca reparar toda la consola, desmontarla y reemplazar ese joystick dañado. Entonces, ¿vale la pena la Nintendo Switch Lite el 2026? Sí, pero si solo quieres jugar en el modo portátil, como es mi caso. También, si quieres algo económico, esto te va perfecto. Creo que aquí en Honduras anda entre 4.000 empiras o 5.000 empiras las versiones como la de Zelda. Creo que cuesta 5.000 empiras la de Zelda, y las normales así como esta andan en 4.000 empiras, entonces está económico. O la pueden conseguir en el marketplace a un precio súper económico, casi a 3.000 empiras. Algunas las he visto a 2.500, pero
Con esas sí, tengan cuidado, si están muy baratas, tengan cuidado, puede ser que esté dañada la batería, puede ser que se le va a dañar la pantalla. Y también vale la pena si es tu primera consola portátil, como en mi caso. Yo estoy fascinado con esta Switch Lite, me encanta jugar en modo portátil antes de ir a dormir, cuando voy a hacer mandados, cuando vamos a alguna cita médica o cosas así, al aeropuerto, voy de viaje, créanme que esta consola te salva de apuros o que el tiempo pasa pero súper rápido. Y también aprovechen las ofertas en los videojuegos. Ahorita está Dragon Ball FighterZ a 300 pesos. Fats RMX, este es buenísimo, es de la Wii U. Pero aquí está buenísimo también jugarlo. Ya los de Nintendo sí ya están bastante caros. Por ejemplo, aquí tenemos este Contra, 700 pesos. También está excelente precio. Ya los demás sí está un poquito elevado el precio todavía. ¿Y por qué no valdría la pena? No lo vale si quieren jugar en la televisión. Yo sé que para algunos es muy importante, para mí también lo es. Pero si quieren jugar en la televisión, esto no es recomendable. Hay algunas formas de hacerlo, pero si buscas mayor durabilidad, tampoco vale la pena, porque recuerden que esta consola es muy delgada. Aquí se los voy a mostrar. Esta consola es muy delgada. El material está excelente acabado. Se nota que el plástico es de buena calidad, no es de los baratos. Pero por ser muy delgada se nota que es bastante frágil. Con una caída que tenga, yo les aseguro que la pantalla se les va a quebrar o se va a abrir por aquí de algún lado. Entonces es muy frágil. Para eso mejor la versión normal, la Switch normal. Y por el precio puedes optar mejor o ahorrar un poquito más para comprarte una versión OLED. Salió la Switch 2. Entonces las anteriores se pusieron muy económicas. La Switch Lite no es mala, solamente es muy específica para un cierto tipo de público. ¿Tú la comprarías en este año 2026 o más adelante? ¿O ya de plano no le ves ningún sentido? Bueno, los leo en los comentarios. Nos vemos el próximo martes, que le vamos a hacer un review a la Switch 2. Bueno, quédense, suscríbanse. Y ahorita vamos a los gameplay para que los disfruten un poquito. Tal vez alguien se convenza en comprarla. ¡Let's go!